Bienvenidos, muy buenas tardes. Está comenzando Sujetos de Derecho. Hoy, dentro de los tres temas que vamos a estar dialogando, uno es las aseguradoras de riesgos del trabajo. ¿Qué significa y qué impacto tienen en la vida de los empleadores y también de los trabajadores? El doctor Zacarías Ramírez Rigo entrevistó al doctor Sergio Pernal Valverde sobre la participación de la víctima en el proceso penal. Y en el marco de las jornadas de Derecho que se realizaron en el Colegio de Abogados de Río Cuarto, estuvimos en diálogo directo con el juez de Cámara de la provincia de Córdoba, el doctor Vélez Funes. Hablamos sobre el control de la constitucionalidad. Bienvenidos a todos, esto es Sujetos de Derecho. ¿Qué son las ART? Empresas privadas contratadas por los empleadores para asesorarlos en las medidas de prevención y también para reparar en daños en caso de accidente de trabajo o enfermedades profesionales. Dialogamos de este tema con las abogadas Natalia Hernando Orena y Ángela López. Antes de comenzar a hablar de un accidente o un siniestro de trabajo, siempre tenemos que diferenciar que es motivo de confusión a la hora de una primera entrevista con nuestro potencial cliente, diferenciar si estamos ante una enfermedad inculpable, esto es una gripe, una angina, que correrá todo lo que tenga que ver con los cargos en manos del empleador, a distinción de lo que sería un siniestro propiamente dicho, en el cual también tenemos que tener presente si se trata de un siniestro ocurrido en ocasión de trabajo, esto es cuando se están realizando las tareas laborales, un siniestro in itinere, esto es aquel siniestro que ocurre en el trayecto que desde la vivienda hasta el lugar donde prestamos las tareas laborales, o viceversa, trayecto que no debe verse interrumpido y dentro de un lapso de tiempo que se entienda que es el prudencial para dirigirnos de un lugar hacia otro. Y por último, si estamos hablando de una enfermedad derivada de la propia tarea del trabajo. Una vez que logremos encauzar de qué tipo de siniestro estamos hablando, podremos decidir si estamos frente a un siniestro y por lo tanto, si entenderán lo que se corresponden como las aseguradoras de riesgo del trabajo. ¿Qué son las aseguradoras de riesgo de trabajo? Las ART son empresas privadas que contratan la parte empleadora a los fines de recibir el asesoramiento necesario para prestar la debida prevención, para evitar siniestros que se puedan ocurrir durante la prestación de las tareas laborales, como así también, en caso de ocurrencia, qué hacer ante este siniestro, cómo reparar ese daño. Por lo tanto, ahora bien, nos preguntamos, ¿qué repara o qué nos cubre la ART ante la ocurrencia de un siniestro? Lo primero que hay que tener presente es denunciar ese siniestro. Lo puede hacer tanto el trabajador comunicándose directamente con la ART, informando sobre la ocurrencia del siniestro, y luego la ART cotejará con la parte empleadora el siniestro que se denunció, o lo puede hacer el empleador propiamente dicho, pero dentro de un plazo que son 72 horas hábiles desde la ocurrencia del siniestro. Bien, una vez que se encuentra ya denunciado el siniestro, hay un punto importante a tener presente. Por un lado, las preguntas que siempre nos llegan al estudio son: ¿quién me paga el sueldo? ¿Qué me cubre la ART ahora? Por un lado, tenemos que tener presente lo que es que el salario que percibe el trabajador, los primeros 10 días serán abonados por la parte empleadora. A partir del día 11 serán abonados por la ART. Ese salario tiene que ser el mismo que percibía. Bien, y ya después vamos a entrar en el detalle de ese punto. Pero además tiene otras prestaciones que debe cubrir la ART, que son aquellas que se conocen en especie. ¿Cuáles son? Cirugías, si necesita una intervención quirúrgica, todo lo que tiene que ver con gastos farmacéuticos,
todo lo que tenga que ver con traslados, todo lo que tenga que ver con rehabilitación para que el trabajador logre poder reincorporarse y haber desarrollado un tratamiento óptimo para luego retomar sus actividades laborales. Que es importante también y también motivo de consulta, ¿qué sucede? ¿Tengo derecho a indemnización? ¿No tengo derecho a indemnización? Bien, luego que una vez se transcurrió todo el tratamiento médico y se otorga la debida alta médica, el trabajador primero tiene que retomar sus tareas laborales, ver en qué condiciones, si puede volver al mismo puesto laboral o no, y luego ahí continúa un trabajo en sede administrativa, que es Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que será allí donde deberá ingresarse el trámite para que ante una comisión médica se determine el porcentaje de incapacidad con la que quedó este trabajador. Y eso será la indemnización con otros rubros que deberán tenerse presentes para que va a percibir el trabajador y que serán costeados por la ART. Bien, yo voy a hablar de lo que cubre la ART, las obligaciones de la misma, de la indemnización y quién debe contratar una ART. La ART se encarga de cubrir los daños ocasionados por lo que es un accidente laboral o un siniestro o una enfermedad laboral. Esto quiere decir que va a cubrir tanto contenido económico como contenido en especie. Contenido en especie es la asistencia médica inmediata, los medicamentos, la rehabilitación, todo lo necesario para afrontar lo que es esta enfermedad o accidente laboral. Mientras que en contenido económico es el pago del salario que percibía el trabajador antes de tener o de sufrir este accidente o enfermedad laboral. Ese salario tiene que ser exactamente igual. Si se produce alguna variación, por ejemplo un aumento, ese incremento la ART lo debe pagar también. Con respecto a las obligaciones de la ART, tenemos por un lado lo que son obligaciones de protección al empleado cuando sufre un accidente o una enfermedad laboral. Y por otro lado, todas las prestaciones establecidas por ley, que son de prevención, de salud, sociales y económicas. Y por el lado del empleador tiene la obligación de evaluar la verosimilitud de los daños y riesgos que se producen en la empresa y hacer evaluaciones periódicas de la empresa para ver la evolución de esos riesgos. En el caso de la indemnización, esto quiere decir que la ART debe pagar una indemnización cuando el trabajador sufre una incapacidad a partir de este accidente o siniestro laboral. Esto se calcula a través de un baremo en el cual se va a tener en cuenta la edad del trabajador, la esperanza de vida, el porcentaje de incapacidad que lo va a determinar la comisión médica, más la tasa de interés y todo este total se va a reflejar la indemnización que debe pagar la ART. ¿Quién está obligado a contratar una ART? El obligado es el empleador. Puede contratar una ART o autoasegurarse para cubrir todo lo que es accidentes laborales, siniestros o enfermedades profesionales. Nos vamos a la pausa, primera en el programa. A la vuelta, el doctor Zacarías Ramírez Rigo entrevista al doctor Sergio Bernal Valverde sobre la participación de la víctima en el proceso penal. Ya venimos. Más deportes y más salud. El intendente Juan Manuel Llamosas inauguró el Área Médica Salud 11, un espacio que convierte al renovado Centro 11 en el polo deportivo más importante del sur cordobés. Estas nuevas instalaciones estarán al servicio de todos los vecinos y vecinas de la ciudad para la obtención de su apto físico, realizarse el examen EMAC o someterse a análisis bioquímicos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. En educación también hacemos. En Córdoba los docentes perciben, comparativamente con provincias de similares características o equivalentes, los salarios más altos. En abril, un profesor de secundaria sin antigüedad con 30 horas cátedra en la provincia de Córdoba percibe 231.651 pesos de bolsillo, mientras que en Santa Fe 163.414 pesos. En la ciudad autónoma de Buenos Aires cobran 228.489 pesos y en la provincia de Buenos Aires 196.325 pesos de bolsillo. En educación también hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Participación de la víctima en el proceso penal. El doctor Zacarías Ramírez Río nos explica más detalles. Hablaremos y entrevistaremos al doctor Sergio Bernal Valverde en lo que es el proceso penal, la participación de la víctima y la querella en el mismo. Lo vemos. La querella es una forma de que tiene la víctima y sus familiares directos, en algunos casos, de incorporarse al proceso de investigación penal cuando alguien ha sufrido un delito. El rol de la querella es la representación de la víctima en el proceso penal a través de un abogado particular. Tenemos un caso últimamente muy resonante que ha sido de alcance nacional, como es el caso de Fernando Báez Sosa, con un abogado muy reconocido, que es Fernando Burlando, que participó como querellante en el proceso penal, donde fueron condenados los 8 rugbyers. Lo importante de la querella en todos los casos es la posibilidad de incorporar prueba al proceso penal. La importancia justamente de que las víctimas y sus familiares o las personas que estén legitimadas puedan aportar al proceso, ayudar a la Fiscalía en la investigación para llegar a la verdad del caso del cual se trata. En este último año la ciudad de Río Cuarto va creciendo en la cantidad de homicidios. Tenemos 7 homicidios según la última estadística en lo que va en este primer, llamémosle, trimestre del año. Y lo que debe hacer o lo que tiene que hacer formalmente la persona o sus familiares que han sufrido un delito, que son víctimas, es a través de un abogado particular presentarse en la Fiscalía y bueno, a través de esa representación legal que es obligatoria, ya está en condiciones de dar su visión y aportar pruebas al proceso, pero formalmente es a través de un abogado particular que esté matriculado, presentar un escrito y solicitar la incorporación al proceso. Mayormente, digamos, los familiares directos, la propia víctima, en los casos muy relevantes de abuso sexual, la propia víctima puede y sus familiares directos incorporarse como querellante. También cuando hay menores en conflicto, sus representantes, sus tutores o representantes legales cuando son incapaces. Esa es la generalidad, lo que marca el Código Procesal de la provincia de Córdoba. A entender de los abogados, colegas con los cuales tengo permanente comunicación, sí, porque se sienten representados y es, digamos, se pierde esa frialdad y es como más cercano el rol del auxiliar de la justicia, del abogado particular, es más cercano. No sé si llamarlo íntimo, pero sí hay una conexión, más tiempo para elaborar los procesos que lleva emocionales y psicológicos, abordar ya hacia el proceso penal, que a veces es muy frío, muy distante, muy formal, lo que a veces aleja a las personas de llevar adelante una investigación, o sea, acompañar el proceso y se pierden en los tiempos de la justicia, en las lagunas temporales de la justicia que son muy problemáticas. A través de la querella lo que se logra es darle mayor dinamismo, porque el rol del abogado y de la víctima aporta, eso es lo importante, que aporta una visión, puede aportar pruebas, puede aportar conocimientos, distintos tipos de... Pero lo más relevante es la prueba y la visión
que a veces a la justicia, a la fiscalía, a la policía se le escapa por distintas razones, quedan fuera del proceso y la forma de incorporarlo es a través de la querella. El acompañamiento, el rol de la familia, de la víctima, a través de la querella, le da impulso, le da fuerza al reclamo y a la búsqueda de justicia y de verdad. En las salas de audiencia, el rol de la querella, en los alegatos, en el pedido de pena, como se ha visto en los casos relevantes de que hablábamos de Fernando Báez Sosa, o acá en la ciudad de Río Cuarto, que estamos a través del estudio, el cual yo represento también un caso muy resonante de la niña Danae Holguín, que también estamos tratando de que la causa se eleve a juicio. Todo es, en el momento de la audiencia del debate, es la voz de los familiares directos. En el caso de una madre que ha perdido a su niña, ahí se escucha la voz concretamente en la sala de audiencia a través de su abogado, pero también, como es el abogado representante de la mamá, que es familiar directo, la mamá puede expresarse su voz directamente en la sala de audiencia. Vuelvo a repetir que es importante la visión del letrado que asesora desde cuál es el quantum punitivo, o sea, cuál es la escala a apelar. Las cuestiones más técnicas, ahí está el abogado, que es el especialista. Y la familia busca, también es importante el rol de hacerle entender a la familia que, bueno, que el derecho es para todos, que a veces, o la mayor, siempre, hay que ser medido a la hora de pedir las penas, porque también se puede vulnerar los derechos de las personas que son acusadas. Pero es importante porque le da fuerza al reclamo sin convertirse en revancha ni en venganza. Entonces hay un mix entre la familia que busca justicia y el asesor que orienta, asesora dentro de los límites de la ley, pero lo importante es el impulso que le da a la familia al proceso. Es fundamental porque, vuelvo a repetir, estas lagunas de la justicia, estos tiempos eternos, es fundamental, y el aporte de prueba es fundamental, y la voz que se hace escuchar de la familia. Pero es un mix con respecto a que no debe ser exacerbado el reclamo, que tiene límites y que la familia debe entenderlo. Por eso es importante el rol del querellante, del asesor, que orienta en ese sentido. Es verdad que la participación de la querella tiene limitaciones. Puede, por ejemplo, no está facultada para pedir la querella la prisión de una persona. Siempre es una potestad de la fiscalía, pero puede aportar con respecto a la carátula, la clasificación, a la interpretación de la ley sobre un hecho delictivo. Puede pedir otra clasificación, mayores penas, y si no está de acuerdo o no coincide con la visión de la fiscalía, hay un juez de control que puede resolver, pero en ese aspecto es limitado el rol de la querella, no debe confundirse con la de la fiscalía. Un ejemplo claro es que no puede pedir la prisión de una persona, por más que haya pruebas contundentes o a visión de la querella, no puede pedir la prisión, siempre es una potestad de la fiscalía. Lo que sí puede es aportar prueba y plantear otra hipótesis sobre lo que ha sucedido a través de las pruebas, de este tipo de conocimiento que ha tomado conocimiento, y una interpretación sobre la clasificación del hecho. Es limitado el rol de la querella y es una potestad de la fiscalía con la defensa pactar en un juicio abreviado el reconocimiento de los hechos y una pena que debe ser evaluada por el juez y aceptada por el juez para que se lleve a cabo el proceso de juicio inicial o juicio abreviado. Es limitado, pero bueno, está controlado también el proceso por el juez, o sea, tampoco es potestad del fiscal solamente, pero la querella aporta su visión, su clasificación, siempre acorde a las leyes que enmarcan los procesos. Nos vamos a la pausa, segunda y última en el programa. A la vuelta vamos a estar hablando de las jornadas provinciales de Derecho Público desarrolladas en el Colegio de Abogados. Ya venimos. Más deportes y más salud.
El intendente Juan Manuel Llamosas inauguró el Área Médica Salud 11, un espacio que convierte al renovado Centro 11 en el polo deportivo más importante del sur cordobés. Estas nuevas instalaciones estarán al servicio de todos los vecinos y vecinas de la ciudad para la obtención de su apto físico, realizarse el examen EMAC o someterse a análisis bioquímicos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Nuevas oportunidades de empleo y formación para mujeres. El gobernador Juan Schiaretti, junto a la senadora nacional Alejandra Vigo, presentó la nueva edición de Por Mí, un programa que ofrece oportunidades de trabajo y formación para mujeres mayores de 25 años o menores de esa edad con hijos a cargo, desempleadas y residentes en la provincia de Córdoba. Para inscribirse hay tiempo hasta el 9 de junio y hay que ingresar a empleoyformacion.cba.gov.ar. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. En el marco de las jornadas provinciales de Derecho Público desarrolladas en el Colegio de Abogados, estuvimos con el juez de Cámara de nuestra provincia, el doctor Vélez Funes. Hablamos sobre el control de la constitucionalidad. Lo escuchamos. Bueno, entre abogados posiblemente preguntar sobre el control de constitucionalidad no es confundible, pero la gente no entiende qué es eso. Lo que hay que sí comprender que en una república hay división de poderes y uno de los poderes es el Poder Judicial, cuya cabeza es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en nuestro sistema constitucional, la Corte Suprema, a través de sus jueces, es el que hace el control de constitucionalidad, no solo de las leyes, sino también de los actos de gobierno y por supuesto el control de los jueces subalternos hasta un juez de primera instancia de cualquier provincia argentina. Es decir, si se respeta o no se respeta el orden constitucional que el constituyente ha señalado. Ese es el control de constitucionalidad como concepto en forma o expresión didáctica que uso. Pero, ¿usted cree que a mí me agrada que me digan que yo pertenezco a un partido judicial? Yo no pertenezco a ningún partido. Antes de ser juez he estado en un partido político democrático y he sido incluso constituyente por la ciudad de Córdoba, electo por el pueblo de la ciudad en el año 1994. Hoy veo que se quiere descalificar nuestros ministros de la Corte, que pueden o no gustarme, por una sentencia. Se les pide el juicio político, porque dieron una medida cautelar a la ciudad de Buenos Aires en virtud de un conflicto de la coparticipación federal. Entonces se señala que eso es ir contra los intereses de las autoridades y se denota y se descalifica el pronunciamiento judicial. En una república, si no respetamos los fallos del máximo tribunal, realmente estamos complicados. Yo personalmente creo que la política no es una mala palabra. Yo creo que la política es el arte de lo posible. Y el arte de lo posible deben ser los consensos y la discusión sana y libre entre personas que piensan distinto e incluso tienen intereses distintos. Pero de ahí a establecer, como hoy se pregona el antagonismo entre que hay un amigo y un enemigo
lo que señalan hoy los populistas modernosos de origen marxista, que señalan que debe haber este antagonismo para que se pueda hacer la revolución democrática. Estoy citando a Laclau y a Moffett. Y usted, si va a ver esto, es complicado. Hace tiempo, los americanos, que tienen una constitución de la cual nosotros abrevamos, la Constitución de Filadelfia, 100 años después, entendían que el poder del pueblo estaba en los representantes, para el pueblo y por el pueblo. Pero Mussolini, fascista, señalaba que el poder era para el Estado, por el Estado y nada fuera del Estado. Entonces acá, ¿qué diferencia hay entre el Estado y el pueblo? Y el pueblo es la persona. Y es la persona que nos interesa. Si leemos nuestro preámbulo de la Constitución Nacional, dice el bienestar general, promover el bienestar general. Yo lo voy a traducir en palabras que por supuesto tienen una concepción filosófica de lo que es el bien común. El bien común comprende el bienestar general y también el bienestar de todos, pero no yuxtapuesto los intereses de todos los individuos, no junto uno a otro, sino que también respetando las diferencias, porque no todos pensamos iguales, entendemos la vida igual o lo que fuere. Entonces, cuando me hablan de control de constitucionalidad y de la política, si hay daño o no, yo creo que los políticos han descuidado realmente el concepto de bien común y el de persona, porque solo estamos en los antagonismos, amigo y enemigo, el poder por el poder mismo. Y esto realmente demuele las instituciones, demuele el sistema. Mire, si yo estoy defendiendo el sistema de división de poder, ¿sabe qué me van a acusar? Neoliberal, de derecha y conservador. Yo no me considero ni neoliberal, ni de derecha, ni conservador. Respeto las instituciones, tengo casi 50 años de abogado y he ejercido activamente y he tenido el honor, como digo, de ser a un juez de la nación. Y sin embargo, creo que tenemos que fortalecer esto. Hay tal error conceptual que un detalle, no menor. La Constitución señala en su artículo 53 que la Cámara de Diputados puede promover juicio político contra el presidente, vicepresidente, miembros de la Corte Suprema. Sin embargo, el pedido de 13 gobernadores y el presidente de la República, juicio político formulado el año pasado y que está en trámite, fue solicitado a la Comisión de Juicio Político, no a la Cámara de Diputados. La Cámara es el poder que puede acusar a estas autoridades. Pero ¿por qué se lo pide a la Comisión? Porque para que pase la Comisión lo tiene que aprobar el cuerpo primero. Entonces, todo es buscando el atajo y el desatajo. Y le debo decir algo. Hablo de esta manera como ciudadano, pero también soy profesor universitario, especialista en Derecho Público, y tengo libertad de opinión, libertad de expresión y puedo decir mis ideas. Con todo respeto, aun cuando discrepe con autoridades, porque con esto no estoy lesionando, creo yo, mi independencia y mi criterio como juez de la nación, que lo que debo hacer respetar es la Constitución de la República, porque lo juré y si no, que Dios me lo demande. ¿Cuántos demandados tendríamos ahora en nuestro país? Final del programa, gracias como siempre por acompañarnos, agradecemos muy especialmente a la Biblioteca Mariano Moreno, desde aquí estamos grabando nuestro programa. Recuerden que este y todos los programas están cargados en nuestro canal de YouTube, allí nos encuentran como Sujetos de Derecho, también estamos en redes, en Facebook, en Twitter y en Instagram como Sujetos de Derecho. Nos vamos a estar reencontrando la próxima semana, muchas gracias por la compañía y muy buen fin de semana.